Un saludo a todos, compartimos el devocional para hoy, martes 31 de marzo. Vamos a estar meditando sobre la toma de buenas decisiones. Leemos en Primera de Reyes 21, verso 1 al 3. Dice así: Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria, y Acab habló a Nabot diciendo: Dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa. O yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: Guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vemos en esta parte de la historia que Nabot decidió hacer una buena elección en este caso, a pesar de que podía tener una oferta tentadora como tener otra viña mejor que la que ya tenía, o el precio en dinero. Esto me pone a pensar que hoy día nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como seguidores de Dios, no debemos sucumbir ante las ofertas tentadoras que puedan presentarse. A veces hay decisiones que se presentan en el camino que aparentan ser buenas, pero a cambio quizás tenemos que dejar o poner a un lado nuestra misión en Dios. Y ese es el mensaje central que quiero compartir hoy con todos ustedes que me escuchan, hermanos. Atesoremos los talentos, los llamados, los dones que Dios ha puesto en nosotros. La Biblia nos relata de personas que tomaron malas decisiones. En el Nuevo Testamento se nos habla la historia de Ananías y Zafira, que la mayoría conocemos. Vendieron una propiedad y sustrajeron del precio, y luego mintieron diciendo que habían dado el precio total de la propiedad como ofrenda. Esto trajo consecuencias terribles para ambos. Igualmente, Esaú, dice el libro de Hebreos, vamos a buscar. Hebreos 12:16 dice así: No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. En estos dos casos vemos personas que tomaron malas decisiones, todo por un placer momentáneo, por un momento de popularidad momentáneo. Dejaron a un lado lo que tenían que hacer en Dios. El llamado para nosotros hoy es mantenernos en el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, a servir y a mantenernos en el área donde Dios nos ha puesto. Las Escrituras nos motivan a no dejar los propósitos divinos por cualquier cosa. Vemos en Proverbios 23:23, dice así la palabra: dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Vemos, hermanos, cuán necesario es
Dice, compra la verdad y no la vendas. El título de este mensaje es, yo no estoy en venta. No troquemos, no intercambiemos, no usemos como moneda de cambio el propósito que Dios nos ha dado por una situación cómoda, momentánea. Luchemos, hermanos, como dice la palabra, prosigamos el premio del supremo llamamiento. Atesoremos los principios, los propósitos que Dios ha puesto para cada uno de nosotros. Es muy importante, hermanos, porque así podremos alcanzar, como dice la palabra, una vida abundante en el Señor. Una vida llena de gozo, llena, como dice también la palabra, que es la voluntad del Señor, que llevemos mucho fruto. ¿Cuántas personas, hermano, hemos visto, hemos conocido, que quizás por algo que puede aparentar ser una bendición, se apartan del Señor que los bendijo? Que en nuestro caso, hermanos, no sea así. No sea así. El Señor nos ha llamado a cosas preciosas. Y yo estoy seguro, hermano, que usted que me escucha, y yo también, tenemos muchísimo más que dar todavía para el Señor. No digamos, ya llegamos hasta aquí, ya llegamos al límite. La fuerza nuestra viene del Señor. Y fundamentados en Él, agarrados de su mano, es que podemos ser fortalecidos. Dice la palabra, no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios que obtenemos la victoria. No es con la sabiduría humana, no es con el talento humano, que es dado por Dios y es muy importante, pero no es el fin, es el medio. No es a través de estas cosas que podemos alcanzar éxito en el Señor, sino reconociendo, hermano, que somos necesitados, débiles y seres llenos quizás de defectos, de cosas por mejorar, pero el Señor nos ha puesto un propósito a cada uno de nosotros. Y como dice por ahí la palabra, no te dejaré hasta que haya hecho en ti lo que he dicho que voy a hacer. Vamos a 1 de Timoteo 6:18. Consejo de Pablo a Timoteo. Dice así, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Vimos, hermanos, al principio que hubo 3 personas que tomaron malas elecciones, tomaron malos caminos, Ananías y Zafira y Esaú, y así hay decenas de ejemplos. Pero el Nuevo Testamento también nos anima diciendo que atesoremos para nosotros mismos buen fundamento para lo que ha de venir y que echemos mano de la vida eterna, a lo cual hemos sido también llamados. Luchemos, hermanos, por mantenernos en el propósito que Dios nos ha encomendado.
que no dudemos en medio de circunstancias. Recuerdo el pasaje de los discípulos en medio de la tormenta en el mar. Muchas veces habían caminado con Jesús. Muchas veces lo habían visto hacer milagros. Muchas veces lo habían visto enseñar, habían escuchado sus palabras. Pero en un momento de angustia, de prueba, de preocupación, ellos en medio del mar luchando por no hundirse, vieron a Cristo y dijeron: es un fantasma. Esta es una enseñanza para nosotros. En medio de todas las cosas, en medio de los momentos complejos, difíciles, que podamos reconocer quién es Jesús para nosotros. Podamos sostenernos firmemente de su mano. Y no decir, como dijeron en su momento los discípulos, viendo a Cristo mismo, decir: es un fantasma, sino que podamos reconocer a Cristo como Señor y dueño de nuestras vidas en cada circunstancia. En este momento que debemos tener muchísimo cuidado, es cierto, pero tenemos también la posibilidad, la misericordia de parte del Señor, de poder reconocer a Cristo caminando sobre las aguas. Y podemos decir, quizá como dijo Pedro: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Mantengámonos firmes, hermanos. Mantengámonos firmes, tomando buenas decisiones. Para eso, como decía la palabra, compra la verdad y no la vendas. Inteligencia, sabiduría. Todas estas cosas las podemos encontrar en momentos de intimidad con Dios, en la lectura de su palabra, en buscar cómo agradar a su voluntad todos los días. Recordemos, hermanos, que es de Dios mismo de donde viene la fortaleza, de donde viene el ánimo. Dice la palabra de Dios que Él es en quien produce, es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Leemos, hermano, para ir terminando, unos pasajes en Hebreos. Mantengámonos firmes, hermanos, en el Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 3:1 dice así: por tanto, hermanos míos, participantes del llamamiento celestial. Usted y yo somos eso, hermanos, participantes del llamamiento celestial. Sigue diciendo: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Les recalco, repito, hermanos, puestos los ojos en Jesús. Dice: consideremos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esa es nuestra máxima guía de vida, Cristo Jesús y sus palabras. Hebreos 4:14 agrega a este punto diciendo lo siguiente: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Sigue diciendo el 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Terminamos con Hebreos 10:23, que dice lo siguiente: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerándonos unos a otros, para estimularnos al amor y a las buenas obras. A esto hemos sido llamados, a mantener, hermanos, con nosotros esta preciosa herencia de la vida eterna. Esta, como dice San Pedro, preciosa y grandísima promesa de parte de nosotros. Y para eso, hermanos, como acabamos de leer, tenemos al sumo sacerdote por excelencia, a Cristo nuestro Señor. Y es un sumo sacerdote que nos comprende, que se compadece y entiende que somos polvo, como dice el Salmo. Hermano, más ahora que nunca, siempre debemos mantener en alto que Cristo es nuestra bandera, Cristo es nuestro estandarte, y nos ha dado una misión, una vida que vivir en Él. Y como dice el título del mensaje, esta herencia no está en venta. Atesoremos, hermanos, lo que Cristo ha hecho por nosotros y sigue haciendo, porque todos los días nos alcanza su misericordia. Damos gracias al Señor en este momento. Padre bendito, Padre celestial, sumo sacerdote, como dice tu palabra, damos a ti gracias, Señor. Venimos ante tu trono a darte gracias, Padre celestial. Permite que en nuestros corazones, Señor Jesús, tu verdad, Señor, sea un elemento inconmovible, Señor. Algo tan intrínseco, tan perteneciente a nuestra forma de vivir, que no podamos separarnos de ello, Señor. Dios, es en tu fuerza, Padre celestial, que podemos tomar la cruz cada día y seguirte. Ese es el llamado, Señor, tomar la cruz cada día y seguirte. Tú nos das la fuerza suficiente para que esto sea así, porque esta es tu voluntad, Señor Jesús. Padre, gracias, que podamos atesorar, Señor, cada palabra tuya, cada una de tus promesas, cada trato que has tenido con cada uno de tus hijos, Señor Jesús. Cada promesa que has hecho, podamos recordarla, Señor Jesús, y vivir en ellas, y vivir en tu palabra, vivir en tu propósito, Señor Jesús. Sabiendo, Señor Jesús, que somos tus hijos y somos llamados a buenas obras, esto nos ayude, Señor, a tomar las decisiones precisas, agradables a tu voluntad, Señor Jesús. Ayúdanos en todo tiempo, Señor Jesús, a ser sabios, a ser entendidos, Señor, de cuál es tu voluntad para nosotros. Gracias te doy por mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido que tu presencia esté con ellos siempre, Señor. A través de estas ondas sonoras, Jesús, que sea tu voz la que esté hablando, Señor Jesús, a cada corazón. Permítenos atesorar tu palabra, Jesús, como algo sumamente especial, como algo que es el fundamento de nuestra vida. Bendito Dios, suplico por mis hermanos y por mí mismo, que seamos revestidos del poder de ti, seamos revestidos con el Espíritu Santo, Señor, que podamos comprender cómo movernos en medio de este mundo, Señor, en medio del entorno en el que nos has puesto a vivir, Jesús. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
y amén.